Juan capítulo 12, versículo 41, dice que Isaías vio su gloria, hablando de Cristo. Isaías vio su gloria. Isaías profetizó del reino de Cristo. Vamos leyendo algunos de estos textos en el libro de Isaías acerca del reino de Cristo. Muy interesante que el profeta Isaías es citado en el Nuevo Testamento unas 58 veces. Y habla de Cristo en varios textos, por ejemplo, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos Mateo 1:23, el cumplimiento de esta profecía. En capítulo 9 de Isaías, en versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También en capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y luego el muy citado texto, Isaías 53. Citamos este texto frecuentemente cuando participamos de la cena del Señor, porque profetiza, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo. Ahora, este estudio sobre el reino profetizado por Isaías nos debe animar mucho en cuanto a valorar el reino, que era el cumplimiento del plan de Dios, anunciado, profetizado por los profetas varias veces. Y de una vez queremos enfatizar que no estamos hablando de algún reino terrenal, no estamos hablando de algún reino de 1000 años, como mucha gente enseña que Cristo va a establecer un reino de 1000 años. Esa es pura fábula. El reino profetizado por Isaías es el reino espiritual de Cristo, o sea, su iglesia. Esto es muy obvio en los muchos textos que vamos a leer. Las profecías de Isaías nos hacen ver lo que el evangelio del reino puede hacer con nuestra vida. Hay varios textos en este libro que nos ayudan a entender el significado de la conversión. La conversión. Y también de la naturaleza de la iglesia.
Este libro es un libro riquísimo, como un estudio sobre el reino, la iglesia del Señor. Muy bien, vamos comenzando con Isaías capítulo 2, los versículos del... Bueno, vamos comenzando con verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Los últimos días se refiere al tiempo de Jesucristo. Y dice, será confirmado el monte, el reino, el monte es el reino, de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones de una vez, profetizando que sería el reino universal, el reino espiritual de Cristo, y que sería para todas las naciones y no solamente para los judíos. O sea, los judíos, ¿se acuerdan en Juan 6:15? Que ellos le querían tomar a fuerza, hacerle rey. Ellos querían un rey como el David y para quitar el yugo de Roma. Y Jesús dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y es lo que está diciendo aquí en Isaías 2. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está hablando del establecimiento del reino, el reino vino con poder, el día de Pentecostés, Hechos 2, y es cuando la iglesia fue establecida. Desde luego, estamos hablando de la misma cosa. Ahora, este tiempo del Mesías, la Biblia habla de lo postrero de los tiempos, y luego Hechos 2, 16, 17, Pedro está citando el profeta Joel que habla de este tiempo y dice que es ahora. Ahora está cumpliendo el día de Pentecostés lo que iba a suceder en los postreros días. Hablamos de la edad de Abraham como la edad patriarcal, hablamos del periodo de la ley de Moisés como la dispensación mosaica, y ahora la dispensación final, la de Cristo, sucede en los últimos días. Ahora, Hebreos 1, 1 y 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Obviamente se refiere al tiempo de Cristo y su reino. Ahora, el monte, el reino de la casa de Jehová, que es la iglesia. Monte significa reino o gobierno, y la palabra confirmado significa que tenía fundamento sólido, porque fue fundado sobre Cristo. Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, y luego verso 19 le llama su reino. Se usan alternativamente. Y 1 Corintios 3:11, Cristo es el fundamento, es el único. Ahora, casa de Jehová se refiere a su reino, también, obviamente, es su iglesia. 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.
cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. O sea, el reino más exaltado en el vasto mundo. El reino de Cristo, su iglesia, es la organización más prominente, más importante en el mundo. Es mucho más importante que cualquier gobierno humano. Es mucho más importante que las instituciones humanas, aunque sean religiosas, aunque sean establecidas por los que profesan ser cristianos. Lamentablemente hay hermanos que estiman en gran manera sus instituciones. Pero mucho cuidado con eso, porque obviamente la Biblia enseña enfáticamente que el reino de Cristo es el monte exaltado sobre todos los collados. Y también dice que van a correr a él todas las naciones. El reino de Cristo es universal. Es para los gentiles. Es para todos. Jesús, cuando dio la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, después de su muerte y resurrección, dice: y predicar a todas las naciones. También Marcos 16, a toda criatura. Hechos 10 es el comienzo de la predicación a los gentiles, a los judíos primero, Hechos 2, y luego samaritanos, Hechos 8, y luego gentiles, comenzando Hechos 10 y ya a través de todo el libro de Hechos. Dice que nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Bueno, no podemos andar en su camino, desde luego, sin aprender su enseñanza. Tanta gente que profesa ser seguidores de Cristo, pero no toman la molestia de aprender la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, y prefieren doctrinas y mandamientos de los hombres, que no tienen nada que ver con este asunto del reino de Cristo, la iglesia de Cristo. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Sión es Jerusalén, nada más se repite, Sión y Jerusalén, son iguales estas dos frases. Hechos 2 registra el cumplimiento de esta profecía, cuando por primera vez el Evangelio de Cristo, ya resucitado, se proclamó. Jesús dijo a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. También dice Isaías que juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Cristo es el juez supremo. Cristo es el juez supremo. El Evangelio de Jesús nos enseña, nos reprende, nos corrige. En esta forma, por medio de sus enseñanzas, no por medio de armas militares, no por ejércitos como los de los reyes de Israel o de los romanos, pero Jesús gana súbditos, seguidores, para su reino por medio de enseñar el Evangelio. Esto es muy obvio. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, 16, y Lucas 24, es la gran comisión. Y los de su reino son voluntarios, ganados por el Evangelio. Dice Isaías: volverán
Él está en todo esto describiendo el reino de Cristo. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Obviamente está hablando de un reino espiritual y no un reino terrenal con un ejército y armas militares. Otra vez, Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Cristo es llamado, el texto que ya leímos, Isaías 9:6, príncipe de paz. Príncipe de paz. El evangelio es llamado el evangelio de paz. El evangelio de paz. Efesios 6:15. La armadura del soldado cristiano, como está descrita en Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el 19. La armadura del soldado cristiano no son armas militares. Cada parte de la armadura es algo espiritual. El evangelio destruye las enemistades de los hombres y establece paz entre el hombre y Dios y también entre los hombres mismos, judíos con samaritanos, judíos con gentiles, amos con esclavos, ricos con pobres, en fin, los que obedecen al evangelio somos un solo cuerpo. Este texto tiene su cumplimiento en la reconciliación de los judíos y los gentiles en un mismo cuerpo, como Pablo describe en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios describe muchos aspectos de la iglesia y es una carta que enfatiza mucho la reconciliación de judíos y gentiles. Efesios 2:16, Efesios 3:6, Efesios 4:4, un solo cuerpo. No hay iglesia para judíos e iglesia para gentiles, no. Un solo cuerpo. Hay una sola casa, un solo reino, una sola iglesia. Los convertidos de toda nación y de toda raza debemos vivir en paz, en unidad, en armonía, como hermanos en Cristo. Ahora, Isaías capítulo 11, vamos leyendo esta otra profecía. Isaías capítulo 11,